programación Un día a la vez y hoy queremos hablar de Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4, versículo 23, donde dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hoy queremos hablar de este tema, uno de los temas más importantes que la iglesia necesita entender. Los pastores, los evangelistas, los recién convertidos, los que llevan mucho tiempo. Hoy queremos hablar del tema del corazón. La Biblia nos enseña muchos versículos y nos da miles de textos bíblicos que nos enseñan personas que por no guardar su corazón perdieron la salvación, perdieron bendiciones, pero otros que guardaron su corazón pudieron vencer todas las circunstancias difíciles. Pero en el corazón están los pensamientos, las intenciones y la voluntad. Y esas son las tres palabras, ¿verdad?, que queremos hablar en esta programación. Antes de comenzar a desglosar estas tres palabras, yo quiero hacer una introducción del corazón. Entendemos completamente que el corazón fue algo formado por Dios, en donde la Biblia nos enseña que en Salmo 51, versículo 17, dice que un corazón contrito y humillado, Jehová no lo desprecia. Y el tema que quiero utilizar es contristado. Cuando hablamos de contristado, hablamos de un corazón humillado, hablamos de un corazón dolido, hablamos de un corazón arrepentido. Y esas tres palabras que acabé de decir son las tres palabras que Dios no rechaza. Dios no rechaza a alguien con un corazón humillado, diciendo ya no puedo más nada. Dios no rechaza a alguien diciendo estoy arrepentido. El significado de arrepentimiento en griego es cambio de pensamiento, cambio de pensar. Dios te recibe cuando tú estás con un corazón contrito, cuando te duele en el corazón por lo que hiciste. Esa es la introducción que yo quiero utilizar para enseñarte en esta programación Un día a la vez. Y quiero enseñarte que en Ezequiel capítulo 36 nos enseña que Dios le habla al pueblo y le dice, te quitaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un corazón de piedra, los recién convertidos, gente que se dejaron su primer amor, gente que no quiere perdonar, gente que odia a su prójimo, porque si yo qué faltas que ha cometido o qué injusticia, su corazón se endureció, su corazón ya no quiere recibir ni palabra, ni perdón, nada, porque se llenó su corazón de piedra, se ha endurecido. Por eso la Biblia dice que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos que Dios le habla a su pueblo diciendo, te voy a quitar esa piedra de ahí. Te voy a quitar esa piedra que no me deja entrar sentimientos dentro de ti, que no me deja entrar pensamientos positivos, que no me deja ponerte mi voluntad, que no me deja ponerte mis intenciones. Y cuando una persona tiene un corazón endurecido, los pensamientos todos son negativos. Cuando hablamos de un corazón endurecido, las intenciones ninguna va a glorificar a Dios. Cuando hablamos de un corazón endurecido, hablamos que la voluntad es la de Él y que la de Dios siempre queda en lo último. Por eso es que el Señor dijo, te voy a poner un corazón de carne, te voy a poner sentimientos, te voy a poner amor, te voy a poner paz, te voy a poner bondad, benignidad, te voy a poner todo lo que tú necesitas para que tus intenciones me glorifiquen, para que tus pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal, para que la voluntad tuya no sea tan solo tu propio yo,
no sea tu ego, ni tu altivez, ni tu soberbia, sino que sea mi voluntad en tu vida. Y qué bonito que el Señor siempre ha querido, ¿verdad? Hacer su voluntad que es agradable y perfecta. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hay cosas que hoy en día tú estás pasando que quizás tú piensas que Dios no está. Quizás tú piensas que Dios te dejó y que ya Dios no está contigo. Pero hoy quiero enseñarte, por favor, déjame enseñarte que día a día tú vas a crecer, pero tienes que guardar tu corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de los pensamientos. En Mateo 15, versículo 19, Jesús hablando, nuestro maestro dice, porque el corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Mire eso. Jesucristo hablando dice que de tu corazón y de mi corazón salen malos pensamientos. Por más santificado que tú estés, por más bien espiritual que tú estés, porque es un pecado que mora dentro de ti. Por eso es que el proverbista decía, sobre toda cosa guarda tu corazón. Jesucristo dice, salen malos pensamientos. ¿Por qué? Cuando cometen una injusticia con tus hijos, cuando cometen una injusticia contigo, cuando te humillan a frente de la gente, cuando te traicionan, ¿cuáles son los primeros pensamientos que te llegan? ¿Cuáles son las primeras intenciones que te llegan? Entendemos completamente, somos humanos, entendemos que cargamos con un pecado, pero el Señor dice que de tu corazón y de mi corazón salen malos pensamientos. Y esos malos pensamientos no se convierten en pecado al menos que tú les des voluntad, al menos que tú lo formes en una intención. Pero si sabes controlar los pensamientos con el dominio propio, nada te puede vencer. El Isaías dice a través del Espíritu Santo que él guarda en completa paz, en cuyo pensamiento en él persevera, porque en él han confiado. Cuando hablamos de perseverar en los pensamientos, hablamos que le prestemos mucha atención a nuestros pensamientos. Porque cuando nos hacen una injusticia, nos llegan pensamientos de venganza, nos llegan pensamientos de murmuración, nos llegan pensamientos de defensa. Cuando ofenden a nuestros amigos, cuando ofenden a nuestras ovejas, cuando te ofenden como ministro, los primeros pensamientos que te llegan, tú tienes que tener mucho cuidado. Por eso es que la Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando habla de fortaleza, habla del ego, del altivez, de la razón, porque es verdad, si te humillan, tienes razón, te humillaron. Si te traicionaron, tienes razón, tienes toda la razón de lo que te hicieron. Pero la Biblia dice que no te toca a ti hacer las cosas. La Biblia dice que tienes que poner la mejilla. ¿Tú sabes qué es eso? Intenciones. La intención es poner la mejilla cuando te golpeen una. La intención es dar la túnica cuando te piden la capa. La intención es amar al que te bendice y orar por el que ultraja y os persigue. La Biblia nos relata que ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Ya si tú me das, yo no te puedo tocar para atrás. La Biblia nos enseña una nueva intención y para que tú tengas esa nueva intención dentro de ti, que es el motivo y la razón por el cual tú haces las cosas, tú tienes que tener un corazón de carne. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque por no cuidar nuestros pensamientos, fallamos, pecamos y hacemos que nuestro corazón se contriste y no podamos vivir una vida santa delante de Dios. Por eso la Biblia dice que no contristéis también al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para la redención. Por eso, cuida los pensamientos que te llegan cuando te traicionan, cuando te juzgan, cuando te señalan. Los primeros pensamientos que te llegan, tú tienes que cuidarte. Tú tienes que guardar tu mente. Tú tienes, porque en Efesios 6 nos habla de la armadura y dice que ese es el yelmo de la salvación. Y puedes perder la salvación por un pensamiento. No cuando te llega,
cuando lo pones por obra, cuando lo formas en una intención, cuando lo haces sabiendo que está mal. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. En Jeremías 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y pone un signo de interrogación diciendo, ¿quién conoce el corazón del hombre? Porque tú no lo ves. Hay un dicho que dice, cara vemos, pero corazones no sabemos. A veces te abrazan y tú no sabes si te ama de verdad. A veces te ayudan y tú no sabes si lo hizo con una buena intención. ¿Cuántas veces te han ayudado a las personas y te han sacado cosas en cara? ¿O cuántas veces tú has ayudado a las personas y el día que tú le digas que no, se van en contra tuya? Tú no conoces el corazón del hombre. Dice que tu corazón también te puede engañar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando habla de engañar, habla de hacerte ver algo que realmente no es. En el corazón hay pasiones y las pasiones tú tienes que cuidarte. En el corazón hay concupiscencia, que es el deseo de hacer. Y a veces nuestro corazón nos hace ver que está bien cuando verdaderamente no está bien. David cogió y montó el arca del pacto en un carro, en una carreta. Y la Biblia relata que los bueyes tropezaron y un hombre tocó el arca para que no se cayera y murió, porque ese hombre no era levita. Ese hombre se supone que no tocara el arca del pacto. ¿Y qué quiso enseñar Dios ahí? Que la intención de David era llevar el arca del pacto en una carreta diferente, pero la costumbre era que los levitas lo cargaran. Y por culpa de eso hubo un fallecimiento. ¿Qué te quiero decir? Que a veces las intenciones de nosotros hacia Dios pensamos que son buenas, pensamos que Dios las aprueba. Y hoy quiero que escudriñes tu corazón. La Biblia dice en el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Dios te está probando. Dios prueba tu corazón para ver si verdaderamente tú quieres servirle a Él. Dios te prueba. Por eso es que a veces se te levantan en el trabajo, se te levantan en la iglesia, comienzan a señalarte o quizás te dio dinero de más o quizás tiene ciertas abundancias que antes no tenía, pero Dios te está probando. A Moisés le quitaron el reinado y lo mandaron para un desierto y le sirvió a Dios. A David era un hombre, un joven pobre y lo pusieron en un reinado como rey y para probarlo. Eso a veces pasa en tu vida. A veces llegan momentos de escasez porque Dios te está probando. A veces llegan momentos de abundancia porque Dios te está probando. Pero también hay otras pruebas que es la del perdón, que tienes que perdonar, que tienes que amar a tu prójimo. Y prójimo no es tan solo tu familiar o tu amigo. Tu prójimo es aquel que también te hace la guerra, aquel que también te humilla. Y hoy quiero hablar de todas estas palabras porque tenemos que vivir un día a la vez. Tenemos que tener en cuenta que de toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Cuando hablamos de guardar, palabras similares son proteger, cuidar, conservar. Y hoy tú tienes que proteger tus pensamientos. El diablo, la gente, el pasado comienzan a tirarte dardos de fuego y a golpear tu mente. El menosprecio, falta de perdón, el mundo, las pasiones, la falta de dinero, la falta de abundancia de algo, comienzan a golpearte, comienzan a hacer un vallado y comenzar a torturar tu mente. Y tú tienes que proteger tus pensamientos, protege tu mente,
Yo reprendo al diablo. Yo le sirvo a Dios. Yo amo a Dios. Yo no te voy a fallar, Señor. Aunque me falte el pan, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aunque me sienta solo, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Son palabras que estás agolpeando con un pensamiento que puede venir del mismo infierno. Pensamientos, pastor, que pueden hacer que pierdas esta carrera. Ministro, no dejes que los pensamientos te dominen. Guarda tu corazón. Protege tus pensamientos, el pensamiento que Dios te ha puesto. ¿Tú sabes qué es el pensamiento? El pensamiento es ese sueño que Dios tiene contigo, ese pensamiento de querer orar más, de querer ayunar, de querer cumplir el llamado que Dios tiene contigo, de querer cumplir lo que Dios habló en tu vida, lo que profetizó a través de un siervo de Dios, a través de una sierva de Dios, y tú tienes que protegerlo. ¿Cómo tú lo proteges? ¿Cómo tú proteges un pensamiento que Dios ha puesto? ¿Cómo tú lo proteges si esto no son con armas carnales? Tú no te puedes ir corriendo. Tú tienes que tener dominio propio, dominar lo que te está atacando tu mente, porque a veces hay pensamientos que son reales. Acuérdate, la fe no niega la realidad, la confronta. Por eso es que tenemos que tener los frutos del Espíritu activos para poder pelear contra aquellas cosas que sabe y sabemos todos los cristianos, todos los que creemos en Jesucristo y en su venida, que nos van a llegar. Jesucristo nos enseña que cuando estuvo en el monte Getsemaní, en uno de los momentos más difíciles que le aconteció, comenzó a hablar con el Padre y decirle: Padre, pasa de mí esta copa, que yo no la beba, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Tú sabes qué pensamientos eran esos? Las primeras palabras que dijo, pensamientos de soltarlo todo. Ya no puedo más nada. Quítame esta prueba. Ya me cansé. Ya me duele. Ya no lo soporto más nada. Pero después dijo que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque también en el corazón está la voluntad. En el corazón está la voluntad. Y una de las palabras similares de guardar es conservar. Y tú tienes que conservar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Él estaba diciendo: aunque yo me sienta destruido, que se haga tu voluntad. Él se quejó, él gritó, él quizás dijo: no puedo más nada, pero dijo: que se haga tu voluntad. Cuando tú sabes que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, tú entiendes que la voluntad de Dios se tiene que hacer. Y en el proceso por la cual estás pasando, sea un proceso difícil en tu vida, cuando tú decides que se haga la voluntad de Dios, ahí las intenciones tuyas se van a llevar a cabo. Y vas a comenzar a decir en el medio de tu prueba, en el medio de tu dolor, en el medio de que te sientes contristado, te vas a sentir que esta es la voluntad de Dios. Ya yo hablé con el Padre. Y dice la Biblia que vino un ángel y fortaleció a Jesús en ese monte. Le dio las fuerzas necesarias para poder llegar al Gólgota y morir por nosotros y resucitar. Y hoy en día está a la diestra del Padre. Por eso es que la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Por eso que tú tienes que entender que también hay intenciones. Y una de las palabras similares a guardar es cuidar. Y tú tienes que cuidar tus intenciones. Y yo me quiero posicionar en este momento, en esta área de las intenciones, porque quiero hablarte de unos exponentes bíblicos que sabían quién era Jehová, que conocían a Dios, pero sus intenciones eran lo contrario. Quiero comenzar hablando de Caín y Abel. Caín tenía una mala intención, que Abel no se dio de cuenta, pero Dios sí se dio de cuenta. Reconocemos que Caín lamentablemente mató a su hermano por envidia, por celo, porque Dios quiso honrar a Abel y Caín se enalteció en su corazón y no quiso escuchar a Dios. También
Reconocemos a Coré, un levita que cargaba también ciertas partes de aquel tabernáculo que había en el desierto y quiso formar una división en el medio del desierto, diciendo que también Jehová podía hablar con él. Entendemos que las intenciones de él era dividir al pueblo. ¿Cuántas veces, pastor, te han querido dividir? ¿Cuántas veces te han querido dividir de los ministros, de los pastores, de la iglesia? Porque siempre se levantan personas como esa. Porque las intenciones de ellos es reinar a su manera, hacer las cosas a su manera. Pero, ¿qué usted me dice de las intenciones de Judas? Que fueron diferentes a todas. Intenciones que sustraía del dinero y nadie se daba de cuenta. Porque hay intenciones que tú no las ves. Por eso que cuando leí lo de Jeremías, Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabe quién verdaderamente tú eres. Cuando no está tu esposo, cuando no está tu esposa, cuando no están tus hijos, Dios conoce si verdaderamente tú lo amas. Dios conoce si verdaderamente tú quieres buscarlo. ¿Cuál es tu intención cuando llegas al culto de oración? ¿Cuál es tu intención cuando llegas a la iglesia? ¿Cuál es tu intención cuando tocas los instrumentos? ¿Cuál es tu intención cuando tú ayudas al prójimo? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es el motivo por el cual tú lo haces? ¿Cuál es el motivo por el cual tú oras? Eso tú tienes que escudriñarlo. Eso tú tienes que tenerlo mentalmente, analizándolo diariamente. Si mis intenciones son buenas. ¿Sabes por qué? Porque en Apocalipsis había una iglesia que trabajaba arduamente, que demostraba con los hechos que era poderosa, que tenía discernimiento. Pero Dios le dijo, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y qué le dijo? Vuelve a tus primeras obras. ¿Tú sabes qué pasa? Que las intenciones, pastor, se ven bien. Ministro, te ves bien predicando, te ves bien cantando, adorando, pero has dejado a Dios. La Biblia dice que si tú me amas, dice Cristo, guarda mi palabra y yo y mi Padre haremos morada contigo. Las intenciones de nosotros a veces son intenciones ya acostumbradas. Nos acostumbramos al culto, nos acostumbramos a las campañas, nos acostumbramos a ayunar los primeros del mes, nos acostumbramos a orar y lo hacemos como una monotonía y nos quita la esencia, nos quita la unción que Dios ha depositado en nosotros. Vemos el evangelio como una monotonía. Por eso cuando te traicionaron ahora, te cansaste. Por eso hay pastores cansados, evangelistas cansados, gente diciendo estoy cansado de esto ya, porque tú no lo ves con la pasión que lo veías antes. Ya tú no le das el interés que le dabas antes, porque tu corazón se está tornando. Hay gente que tiene raíces de amargura que los están atormentando porque no han podido salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque has dejado tu primer amor, has dejado las primeras intenciones, has dejado que la voluntad de Dios sea quien sea contigo y has escogido tu propia voluntad. El pensamiento tuyo no está en Dios, el pensamiento tuyo está en ti. ¿Y qué arropa eso? La raíz de amargura, la soberbia, la altivez de que yo tengo la razón, de que estoy cansado ya de los hipócritas, que estoy cansado de este evangelio, pero se te olvidó que la Biblia lo dice con claridad. La Biblia te dice que se levantarán gente con falsos testimonios, que se te levantarán personas a criticarte, a juzgarte, a decir toda clase de mal mintiendo, pero alegraos y gozaos, dice Cristo, porque eso le pasó a los profetas que vinieron antes que nosotros. Tú no puedes dejar que tu corazón se enfríe. Que dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y no dejes que tu amor se enfríe, porque si tu corazón se enfría, acuérdate que Dios mira el corazón y lo pesa. Y hay gente que tiene el corazón frío, que ya lo hace todo por monotonía, que tiene el corazón lleno de glotonería, que tiene el corazón lleno de vanidades, que le importa su propio yo, que se alimenta su propio vientre y se olvida de Dios. Y hoy este tema es muy importante para tu vida,
porque este tema tú tienes que examinarlo un día a la vez. Tú no puedes dejar que los afanes, tú no puedes dejar que los sentimientos, tú no puedes dejar que las circunstancias que te están ropando alrededor tuyo comiencen a atormentarte. Por eso es que el salmista dice, ¿quién habitará en tu monte santo? El limpio de mano y el puro de corazón. ¿Sabes? Tú tienes que purificar tu corazón. Tú no puedes dejar que las traiciones comiencen a hacer grietas en tu corazón. Tú no puedes dejar que las malas intenciones de la gente te cambien tu buen corazón. ¿Tú sabes dónde está la humildad? La humildad no está en la vestimenta. La humildad no está en el hablar. La humildad está en el corazón. Jesucristo dice, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El Señor te está diciendo, del corazón es que yo conozco si verdaderamente tú me sirves. Porque hay intenciones que se ven malas, pero son buenas delante de Dios. Porque tú no conoces los pensamientos de Dios. Tú no conoces las intenciones de Dios. Porque hay intenciones que Dios está ahí, pero tú piensas que Dios no está. Porque has llenado tu corazón de vanidades. Has llenado tu corazón de maldad. Y con cuanto lo has llenado de esa manera, no has podido reflexionar y hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y hoy quiero hablarte de este tema porque tú tienes que comenzar a proteger tus pensamientos, a cuidar tus intenciones y conservar la voluntad de Dios en tu vida. Por eso es que el salmista hablaba y decía que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Es tiempo de que te humilles. Es tiempo de que le des tu corazón a Dios. Escucha bien, vino el profeta para la casa de Isaí buscando al rey que Dios dijo que iba a ungir. Y le presentaron todos los hombres fuertes, todos los hombres más fuertes, más vigorosos, más inteligentes. Y el profeta dijo en su corazón, Samuel, un hombre de Dios, dijo, este es, y el Señor le dijo, ese no es. No, yo no soy como tú, que tú ves lo que ven tus ojos. Los ojos de los hombres ven prejuicio. Los ojos de los hombres, dice la Biblia, Job hablando, dice que no se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. Las apariencias nos engañan. Pastor, no te dejes engañar por las apariencias. Satanás se viste de ángel de luz y convence a los ministros. La Biblia dice que aún hasta los escogidos podrán ser engañados. Pero Dios le enseñó y le dijo con claridad que él conoce el corazón. Y llamó a David a un pequeño pastor de ovejas que había peleado con osos, había peleado con leones. Y ese profeta entendió con claridad lo que yo quiero hacerte entender, que Dios conoce tu corazón. Límpialo, purifícalo, contrístate delante de Él y que sea Dios restaurando tu vida. Esta es tu programación, un día a la vez. Dios te bendiga.